Hoy día vamos a ver una familia que no se menciona su nombre porque son varias familias a la vez, ¿ya? Y vamos a ver cómo atravesaron momentos críticos. Y la familia se encuentra en el libro de Nehemías, específicamente capítulo 4. No se mencionan los nombres de las familias, específicamente quiénes eran, pero se menciona familias acá, ¿ya? Miren conmigo Nehemías capítulo 4. Vamos a ver, hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Ya, Nehemías capítulo 4. Nehemías es un libro que está en el Antiguo Testamento. Ya, Nehemías capítulo 4. Y ahí vamos a ver. Nehemías capítulo 4. A ver. Nehemías capítulo 4. Si ya lo tienen, ahorita vamos a leer Nehemías capítulo 4. Ahí está. Crónicas. Sí. Sí. Ahí está ya, es el capítulo 4 que está. ¿Ya lo tienen? ¿Dónde está Nehemías? Dicen algunos. ¿Ya? No, pero si no hay el índice, para ahí, si no olvidemos. Antes de Esther. ¿Ya lo tienen? Nehemías capítulo 4. Vamos a ver. Ya, observen las familias que atravesaron, porque es lo que yo creo que estamos atravesando como familias este tiempo. ¿Ya? Lo que me gustaría que estudiemos en esta noche, ya hemos visto bastante del propósito de Dios para una familia, ¿sí o no? A ver, díganme algunas cosas que Dios tiene en mente con la familia, de lo que hemos visto ya, de cualquier tema que hemos visto de la familia. ¿Qué tiene en mente Dios acerca de nuestras familias? ¿Qué quiere Dios con nuestras familias? Por ejemplo, ¿qué hemos visto? Que sirvamos. Eso está con Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan? Una familia que sirve. ¿Qué más hemos visto que Dios espera y que desea de nuestras familias? Temor de Dios, serle fiel. Que entrenen, ¿ya? Que oremos, familias que oren. Que seamos firmes en la fe. ¿Ya? ¿Qué más desea Dios de las familias? O sea, ¿por qué Dios instauró la familia? ¿Qué tiene en mente a través de una familia? ¿Porque se le ocurrió nada más? No. ¿Qué cosa desea Dios a través de una familia? Guiar. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere guiar? ¿A quién? O sea, a ver. Para la descendencia. Ahí está. Dios piensa en una descendencia. O sea, cuando piensa en una familia, no piensa en el esposo y la esposa. Dios ya se hizo una proyección, hemos visto, para los hijos y los que vendrán. ¿Se acuerdan cuando Dios trata con Abraham? Y hemos visto que le prometió Dios: haré de ti una nación que, y serán benditas en ti todas las personas de la tierra, ¿así le dice? No, las familias de la tierra. O sea que Dios tiene en mente a las familias para bendecirlas y piensa en las siguientes generaciones. Hermanos, el lunes, esta semana, ¿ustedes se acuerdan el payaso que vino a La Roca? Él dio un taller de padres, el vagabundo, ¿no? Y tú lo tendrías que ver de vagabundo, ahora pasaba a maestro, no parecía. Pero este hermano dio un taller de padres y es interesante lo que él habló a las familias específicamente. Dio un taller de familias, muy bueno. Me gustó porque en una mesa él puso elementos que la gente, por lo menos a mí se me quedó grabado, puso ladrillos. Y él hablaba cómo edificar una familia. Y los ladrillos, el tema era de edificar. Y representaba a Dios. Después agarró y dijo: nadie comienza con esto casándose, ¿no? En una familia. Y puso guantes de pelea, sacó guantes. Nadie empezó con esto, ¿verdad? Todos comenzaron con ramos de flores, decía. Pero sí o sí esto va a haber en una familia, decía. ¿Cómo solucionar esto? Después él agarró un arco y una flecha y habló de los salmos, que dice que los hijos son como las saetas, como flechas en manos de Dios, y agarró el arco y lo tiró. Me llamó mucho la atención, porque cuando él se puso en la parte de atrás, puso un globo y una pizarra, y él tiró el arco, o tiró la flecha, estirando el arco, y le dio cerca al globo. Y él preguntó: ¿estuve cerca o no estuve cerca? Esa pregunta me impactó, porque él decía: ¿estuve cerca o no estuve cerca? Y la mayoría de los padres decían: sí, estaba cerca. Y él dijo: no, estuve muy lejos. Vamos a darle. Porque la idea era darle. Y él dice que así es mucha gente que piensa que cuando va a la iglesia, lee la Biblia, ya creen que así ya están cerca de Dios, cuando el punto es llegar a Cristo.
Si no están lejos. Si no, no vale. Así es, Por esa, un poquito, por así mucho. es, esa pregunta me impactó. Otra cosa que él tenía ahí encima era un globo y hablaba de la familia cuando atraviesa presión, infló, y hablaba de que llega un momento donde la familia atraviesa una crisis, una presión y se revienta, y los familiares, digamos, literalmente revientan y puede haber hasta el divorcio, separación. Y otras cosas que él tenía encima de la mesa, ¿no? Y él se puso algo en el pecho que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con lo que vamos a estudiar. Él se puso un blanco. Es un blanco, o sea, para que un tiro al blanco, ¿no? Y él se lo puso en el pecho y él dijo: yo quiero que sepan, padres, que ustedes son el blanco de Satanás. Yo soy un blanco para Satanás. Y ya sabemos el propósito de Dios para las familias, pero hoy día vamos a ver y vamos a estudiar lo que el enemigo quiere de las familias. Van a ver. Y vamos a ver cómo podemos hacerle frente como familia a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Miren conmigo en Nehemías capítulo 4. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros, ¿qué estaban haciendo las familias? Los padres específicamente. Edificaban el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de quienes. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos están edificando o edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo va a derribar. ¿Qué estaba sucediendo acá? Para que entiendan más o menos la idea, ¿ya? Esto era así, ¿ya? Yo voy a poner la manera de edificar una torre, ¿no? Con esto de acá. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que Nehemías regresa a Jerusalén y empezaron a edificar murallas, muros, ¿no? Así, más o menos, ¿no? Y los muros estaban edificando alrededor de la ciudad de Jerusalén. La ciudad quedaba dentro, ¿ya? Y los muros, ustedes saben que sirven para proteger una propiedad, ¿sí o no? Y sin ellos, si los muros no están completos, ¿qué sucede? Los enemigos es más fácil, ¿sí o no? Entonces sucede que Jerusalén estaba siendo edificada, pero a la vez tenían que protegerla ¿de qué? De los enemigos. Y cuando Nehemías estaban, dice, edificando con los padres, específicamente los varones, trabajaban en edificar los muros, justo allí vienen enemigos. Pero la primera estrategia del enemigo acá, el pueblo que estaban edificando, ¿qué cosa era, hermanos? ¿Qué hicieron ellos cuando empezaron que ellos edificaban? Se burlaron. ¿Saben qué es lo que hace el diablo hoy con los padres? Se burlan. Yo te digo, como padre, yo he recibido muchas burlas por seguir a Cristo. Tómate un poco de cerveza, ¿cuál es el problema? Y se burlan porque no lo haces. O sea, los enemigos vienen, personas vienen y se ríen, te menosprecian porque no participas de lo que ellos hacen. Y honestamente, ¿a qué nos vemos tentados a hacer? A ceder un poquito para quedar bien con ellos. Pero si hay algo que con los años he aprendido es a que prefiero quedar mal con las personas, pero quedar bien con Dios, pues. Pero acá vemos, claro, cómo los enemigos, o en este caso Satanás, usa personas para burlarse de los que están haciendo la obra de Dios, ¿sí o no? Y es la primera reacción, o una de las primeras estrategias que vemos de Satanás, es burlarse si estamos andando bien. Yo te digo, yo en la vida cristiana he perdido muchos amigos, cuando era soltero todavía, porque ya no quise participar de lo que ellos estaban haciendo, pero hoy le puedo dar gracias a Dios que no me perdí de nada, hermanos. De verdad les digo. Y al contrario, yo creo que hasta el día de hoy Satanás va a seguir usando personas que vas a ir a la iglesia, que tienes una Biblia en brazo, o sea, se van a burlar de ti. Y se van a hacer hasta burlas de Jesús, te van a contar chistes de Jesús, contarle, hacerte sentir mal y desanimarte. Pero nosotros tenemos que cuidar de no abandonar lo que ya empezamos a edificar para Dios, ¿sí o no? Miren conmigo el versículo 4. ¿Qué hacer cuando venga esto? Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de ¿qué? Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que, ¿qué dice ahí? Mire el versículo 6. Edificamos pues el muro, toda la muralla fue ¿qué? Pero ¿hasta dónde? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, mira esta expresión, tuvo ¿qué?
ánimo para trabajar. Pregunta, hermanos, ¿abandonaron la obra de Dios los padres? No, ahora yo digo, cuando hablo de padres acá, no son mujeres, son hombres. ¿A quién ataca primeramente Satanás? A los hombres, a los varones de casa, a los que se supone deben representar a la familia. ¿Cómo los hace? Lo quieren hacer que ya no edifiquen más, que no continúen, sino hasta la mitad nomás la obra de Dios, que hagan las cosas a medias. Miren el versículo 8, como no funcionó el plan del maligno, miren que ahora qué van a hacer. Y conspiraron ¿qué? Todos a una para venir a atacar a qué y hacerle qué. ¿Cuál es el propósito de Satanás para las familias, hermanos? Destruirlo. Pero ¿qué dice acá literalmente? Hacernos qué daño. Nunca olvides que el propósito de Satanás sobre un padre y una madre es hacerles daño, no es jugar. No hay tal cosa como yo sé lo que hago, no hagas eso. Porque el propósito del diablo es destruir al padre y a la madre. Mira el versículo, ¿cómo lo quiere hacer? 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos ¿qué? Contra ellos de día y de noche. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando el enemigo quiere atacar a la familia, hermano? Orar, hay que vigilar. ¿Sí o no? Ahora yo quiero ser sincero. Ya, ayer estábamos en el culto de oración y el hermano Aníbal nos separó por familias y él dijo, hermano, yo no quiero que me malentienda, dijo, pero yo quiero separarles por familias porque probablemente en la semana por familia no estamos orando, dijo. De verdad, así dijo. Y mantuvo todo el culto de oración con un formato de orar solo por familias. Ahora, él no citó este pasaje, él estaba en el pasaje de José, pero él hizo esa mención porque lo más probable, hermanos, si somos sinceros, dice, por familias en la semana muy poco nos juntamos a orar, con esposa o con hijos. ¿Y por qué oramos? Para que Dios nos guarde de esto. O sea, ¿qué estamos viendo de Nehemías y los padres acá? Nehemías se puso atento y dijo, un momento, si yo me confío de que nada malo va a pasar, el enemigo nos va a hacer daño. Entonces mejor vamos a hacer algo, voy a vigilar, voy a velar para que ellos no nos sorprendan. Porque yo creo que esa es una de las cosas que Satanás sabe hacer muy bien, nos hace descuidar, ¿sí o no? Y cuando estamos descuidados, ahí somos presa fácil. ¿Se acuerdan una descripción de Satanás cuál es en el Nuevo Testamento? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien, o sea, al más descuidado. Curioso, tú ves en Discovery Channel cómo el león ataca. Primero dispersa a la presa de la manada y de ahí descuidadamente lo agarra y es presa fácil. Pero primero la separa, y cuando una persona está separada de las cosas de Dios es más fácil atacarla. O sea, es la ilustración del carbón, ¿no? Cuando el carbón está con la brasa, se mantiene caliente. Sácalo un carbón de la brasa y ¿qué va a pasar? Se enfría. Ese es el plan de Satanás, separarnos de las cosas de Dios. Ahora acá vemos cómo Nehemías se dio cuenta de esto y dijo, no, tengo que estar precavido, no vaya a ser que Satanás venga y nos haga daño. Miren el versículo 10, otro paso. Y dijo Judá es una familia, ¿ya? Las fuerzas de los acarreadores sean ¿qué? Y el escombro que es. Y no podemos edificar el muro. ¿Qué pasó con una familia? ¿Qué empezó a haber en una familia? En primer lugar, ¿qué pasó? Se empezaron a desanimar. Miren, Judá es una familia en la Biblia, una tribu, y ahora Judá se empezó a desanimar. Las familias de Judá se desanimaron, pero la pregunta es, ¿por qué se desanimaron? ¿Qué vieron acá? A ver, ¿qué dice literalmente el versículo? Las fuerzas de los acarreadores, ¿qué? O sea, no tengo ánimo ya. ¿Alguna vez has sentido el desánimo de ya no leer la Biblia? ¿Alguna vez han sentido el desánimo de, hoy día no quiero ir a la iglesia? ¿Te sientes tan desanimado que no tienes ganas de ir? ¿Que no quieres hablar con nadie o que nadie te vea o te pregunte algo? ¿Alguna vez te has sentido tan desanimado de orar? De decir, ya, ¿para qué orar? ¿Nos desanimamos o no? ¿Saben de quién viene eso? Acá está claro, ¿ah? ¿Entienden o no? Pero hay otra cosa más que hay acá. Miren qué más dice ahí. La fuerza de los acarreadores se han debilitado
y el escombro es poco, dice ahí. ¿Y qué más terminan diciendo? No podemos edificar el muro. Hermanos, ¿hasta dónde habían edificado el muro? Hasta la mitad, ¿sí o no? Pero ahora, ¿por qué empezaron a mirar lo que faltaba? ¿Qué pasó en ellos? ¿Qué pasó en los padres? ¿Qué pasó? Es como la idea que estamos construyendo algo y ya hemos avanzado, ¿ah? Pero después pronto nuestra mirada cambia y miramos lo que falta y no lo que habíamos hecho. Eso es, ¿saben cómo se llama en la Biblia? Un problema de perspectiva, de visión. Cuando nuestra mirada ya no está en lo que debemos hacer, ni en lo que Dios nos ha permitido avanzar, sino que ahora nuestra mirada está en, ahora hay bastante para hacer. ¿Alguna vez no te has puesto a pensar, otra vez leer la Biblia? ¿Otra vez ir a la iglesia? ¿Otra vez eso de las reglas de Dios? Ya, quiero un poquito de libertad. Hermano, a mí me pasa, se me cruzan esos pensamientos, soy bien sincero. Pero ¿saben lo que tenemos que hacer? Recordar los años que Dios ya nos ha permitido pasar como familia. Yo tengo casi 15 años en el Evangelio y yo recuerdo de dónde Dios me sacó. Y la verdad, te digo, valió la pena, pues. Pero ¿por qué mirar lo que falta y por qué no mirar lo que Dios ya está haciendo? ¿No es más fácil eso? Pero acá el pueblo empezó a mirar lo que falta. Qué astuto que es el enemigo. Nos hace poner la mirada en lo que falta todavía, ¿no? Y a veces uno se desanima por eso, ¿sí o no? Falta el techo. Falta tantas cosas, ¿no? O sea, y uno se pone a pensar, me canso. Y nos afanamos, ¿sí o no? Y es más, y cuando afanamos, ¿qué pasa? No podemos ni dormir a veces, estamos intranquilos, perdemos la paz, nuestro ánimo está irritado, nos dicen algo, reventamos. Es que es verdad, ¿sí o no? Nos pasa, hermano. En lugar de mirar, mira todo lo que Dios ya estaba haciendo. Y es prueba de lo que Dios va a terminar. Pero aquí nos enseña a tener paciencia. El muro no se iba a acabar de un momento a otro, ¿sí o no? El pueblo, los papás tenían que tener paciencia. Miren el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron. ¿Qué dijeron los enemigos? Observa esto. Papá y mamá, observen. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y aquí está el propósito de Satanás. Hagamos cesar. ¿Qué quiere Satanás de la obra de Dios en nuestra vida? Pararla. Él quiere que Dios no acabe lo que empezó en tu vida. Pero ¿cómo quería entrar? ¿Qué dijeron los enemigos? ¿Cuál es su plan? No sepan, ¿y qué más? Ni vean qué cosa. Hasta que entremos, ¿dónde? En medio. Yo quiero hacerles una pregunta. Esto nos debe llamar la atención de cómo trabaja Satanás. ¿Saben cómo trabaja? A ocultas. Nunca lo va a hacer como algo bueno o algo aparentemente malo. Nos va a tratar de engañar para meterse en nuestra familia. Yo te voy a decir cómo lo hace hoy en día. Lo hace a través del internet. En los hijos. ¿Y saben lo que él dice? Que los papás no se den cuenta lo que su hijo va a empezar a ver, lo que yo voy a poner, los programas que se ven. Yo he visto un video hace poco, le mostré a mi esposa, de la pornografía en el internet, la pornografía infantil. ¿Cuánto era el porcentaje que los que dan pornografías por internet? Del 80% de los padres que ven, el 28% de los niños están viendo. O sea, la publicidad apunta al niño. ¿Saben cómo empieza? Cuando dices que están haciendo tareas y está la idea de un niño que está jugando, está haciendo su tarea y de pronto ve una chica en el tablero y dice, ¿qué parte te gusta de mí? Le pregunta a la chica en el internet. ¿Te gustaría ver más? Haz clic y el niño va entrando y dice, ¿te parece que soy bonita? Y sigue entrando hasta que la mamá entra y ¿saben la reacción del niño con la computadora? Está así. Así hace el niño con la computadora, lo tapa. ¿Ya terminaste tu tarea? Sí. Y ahí empiezan a dar las estadísticas. Otro, los videojuegos. La violencia se ha desencadenado, ¿saben a través de qué? De los juegos que se dan por internet hoy en día. Pero ¿saben lo que hace Satanás? Que no sepan. Que los papás no se den cuenta. Aquí está, miren hermanos, Él quiere entrar a través de esas cosas en medio. Es interesante, ¿verdad? Para que los padres ingenuamente no nos demos cuenta. Ahora díganme hermanos, ¿soy exagerado porque estoy diciendo estas cosas? No.
Yo creo que si yo le digo a muchas personas me van a decir, tú eres un exagerado. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que tener cuidado los papás. Porque yo creo que la ingenuidad es el arma más usada por Satanás para entrar en una familia. Es el arma más usada. La famosa frase, hay que saber controlar, pero no se les puede limitar. La famosa frase, pero tienen su derecho. La famosa frase, pero solo es un juego. A ver, ¿por qué esas frases no las usamos para la Biblia? Decimos, métele la Biblia. Que toda la cantidad de horas que pasa en un videojuego o internet, que la pase con la Biblia. ¿Por qué no lo ponemos así? Ahí díganme que estoy siendo exagerado, hermanos. No creo estar siéndolo. Una vez el hermano Jorge dijo que el internet a veces y la televisión hoy en día es como abrir el desagüe en la casa y todo se contamina. Hermanos, ¿no hay programas de televisión hoy en día que entran así? ¿Sí o no? Yo te voy a decir algo que había hace 20 años para que alguien conduzca un programa de televisión. Yo estudié periodismo y ¿saben lo que te pedían como mínimo requisito para que alguien dirija un programa de televisión? Creo que ustedes lo saben. Tenía que tener lectura y respetar al público y su lenguaje moderado. Dime, ¿esas cosas hay hoy en día en la televisión? Ya no hay. Tenían que tener un alto respeto por el público y ser coherentes en lo que hablaban. Hoy todos se visten de mujer y todo eso va entrando. Pero Satanás sigue usando la misma estrategia y dice que los papás no se den cuenta. Hasta que entremos y cesemos la obra. ¿Se han dado cuenta qué astuto que es el enemigo? Y todavía nos hace creer que si vivimos bajo la línea de Dios somos exagerados. Ese es el arma de Satanás. Miren el versículo, pero ahí no acaba. Miren el versículo 13, ¿ya? Y aquí aparecen las familias, porque uno dice, ¿dónde aparecen las familias? Observa qué hizo Nehemías cuando se dio cuenta. No fue ingenuo y miren el versículo 13. Entonces, ¿qué dice ahí? Por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hizo Nehemías para contrarrestar el ataque de Satanás? Uno, ¿se confió o no se confió? No se confió. Pero ya no trabajaba solo el papá solo. Ahora los puso, ¿por qué? A ver, dime, ¿quién hay en una familia? Papá, mamá, hijos. No separó al papá de la mamá. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Satanás en una familia? Cortar la comunicación entre padre y madre e hijo, ¿sí o no? Adolfo Hitler, cuando en la Segunda Guerra Mundial ellos iban a conquistar un pueblo, ¿tú sabes lo primero que hacían? Eso por historia lo sabemos, cortaban todas las redes de comunicación y ellos decían que el pueblo sin comunicación es presa fácil. Cortaban todas las redes de comunicación, los telégrafos y todo eso que había en ese tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no es lo mismo que hace Satanás? Rompe la comunicación familiar y listo, entra a destruir el hogar, ¿no? Y aquí vemos que Nehemías dice, vamos a hacer algo. Si el papá se desanima, la esposa le va a alentar, pues. Y lo puso por familia, pues. Es más difícil desanimarse cuando hay dos, ¿sí o no? Porque la Biblia dice, dos son mejor que uno. Porque si uno viene contra el otro le resiste, dice. Es bíblico lo que dice aquí. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el esposo debe tener una buena comunicación y participación con la esposa y trabajar juntos en la obra de Dios, ¿sí o no? Él no hacía demasiado solo. Así es. Ahora, pero ¿qué les digo que hicieran? Que estén con espadas. ¿Estaban peleando con los enemigos acá? Simplemente, ¿qué les estaba diciendo? Estén preparados. Ahora te imaginas que el esposo un día dijera, no, pero yo no necesito la espada, no hay que ser exagerados, Nehemías. No dijo eso, simplemente esténse alertas. Miren el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué les dijo? No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y qué. O sea, teman a Dios, no al enemigo. ¿Y qué les dijo, hermanos? Pelead por quiénes. Por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. A ver, hombres, ¿a quién le dijo Nehemías? Al varón. ¿Quién debe pelear por su familia? El varón. Yo creo que ya es tiempo que los hombres nos fajemos los pantalones, nos dejemos de engreír, ¿sí o no?
Dejemos de estar ingenuos y confiados, de decir, no, qué exagerado, no, y que pongamos los pantalones y digamos, yo voy a cuidar mi familia. ¿Quién debe empezar? El esposo. Acá Nehemías le está diciendo, acuérdate de Dios, pero pelea por tu familia. No le des tregua a Satanás. Y hermanos, la verdad, ¿se acuerdan de Josué cuando cruzó el río? ¿Qué le dijo? Bueno, si ustedes quieren hacer como familia lo quieran, pero yo y mi casa, yo voy a pelear por mi familia, dice. Si ustedes quieren hacer lo que quieran, háganlo del otro lado del río, pero yo voy a pelear por mis hijos, yo voy a pelear por mi mujer, yo voy a pelear por mi descendencia. Pues. Y hermano, esa es la determinación que debemos tomar. Parece un poquito drástico lo que está haciendo Nehemías, pero eso hoy en día no está de moda. Y acá él llama la atención al hombre y le dice, hombre, pelea por tu familia, no la abandones. Yo te voy a decir qué pasa normalmente cuando hay un problema familiar. Son las mujeres que buscan más ayuda que el varón. ¿Sí o no? Yo te voy a decir qué pasa hoy. Son las mujeres que gastan más tiempo con los hijos que el varón. ¿Sí o no? Con la famosa frase, el hombre tiene que trabajar y nos conformamos con proveer solo a nuestros hijos y los descuidamos. Y eso no es así. Yo una vez hablé con un padre que me dijo, pero mis hijos no se pueden quejar porque yo les doy estudio, ropa, plata, salida, pero eso no es todo. Yo te digo algo que yo recuerdo mucho de mi papá, él me dio su amistad. Y para mí eso tiene más valor. Y yo te digo que mi papá no nos dio económicamente muchas cosas, ¿eh? Pero me dio su amistad. Y para mí eso tiene más valor, hermanos. Lo que pasa es que la filosofía del mundo es que el padre es el que da dinero. Y eso no es así. Que el padre debe sostener, sí, pero el padre debe ser el primero en cuidar el hogar. Y yo le decía a mi esposa esta semana, si hay algo que yo noto de David nosotros, es que David es nuestro amigo. Eso estoy viendo estos días. Y yo no quiero perder su amistad de mi hijo. Yo quiero que él sea mi amigo. Yo quiero ganarme su corazón. Y yo la verdad creo que nosotros los padres debemos pelear por nuestros hijos. ¿Sí o no? Los que somos padres debemos vigilar. A veces mi hijo juega con el tablet y tengo que estar, ¿y qué estás viendo? Y digo, ya, ten cuidado. O sea, yo tengo que observar. Porque Satanás quiere que yo me descuide, pues. Y que diga, no va a pasar nada, y va a entrar y va a destruir su mente. Y de una vez que tiene su mente, ¿tú sabías que hay chicos adictos al internet hoy en día? Han salido en la tele, ¿eh? Hay adictos a los videojuegos. Curioso, en Radio Programa yo estaba viendo que en Radio Programa estaba hablando un doctor, un cardiólogo. Ya me sorprendió lo que dijo, pues. Él decía que se ha detectado problemas neurológicos y cardiológicos, del corazón en niños menores de 12 años. Y él decía, pero eso es normal en una persona de 40 años para arriba. No es normal en un niño. Entonces el común es la vida sedentaria y el internet. Yo no estoy hablando en base a cristianos, estoy hablando de gente que habla en su término secular. Si no, miren las noticias y van a ver. Por el vicio, y genera un montón de neuronas. Y claro, y están ahí generando problemas cardiovasculares, problemas de sedentarismo. Se ha detectado que muchos chicos a esa edad tienen problemas de celulitis, también dijo los médicos. ¿Por qué? Porque más paran sentados que actuando. O sea, se han dedicado más a eso. Y niños, no estamos hablando de adultos, ¿ah? Niños, hermanos. ¿Está mal el internet? No, no es malo. Pero hay que saberlo controlar, quizás poner horarios, ¿no? ¿Está mal los videojuegos? No creo, siempre y cuando sean sanos, ¿no? Pero somos los papás que debemos pelear. Ahora miren el versículo, terminemos ya. Miren el versículo 15 en adelante. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos, ¿qué? Eso es lo que un padre debe hacer, debe darse cuenta, no ser ingenuo, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos ¿a dónde? Cada uno a su tarea. ¿Descuidaron las cosas de Dios por cuidar a su familia? Pero a veces, ¿por qué ponemos esa excusa? No, primero mi familia y no las cosas de Dios. No, no puede trabajar en las dos cosas. Miren el 16. De aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía que, observa, lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban, ¿quién? Los jefes de toda la casa de Judá. La palabra es familia. Miren el 17. Los que edificaban en el muro,
los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban, y en la obra y en la otra, ¿qué tenían? A ver, ¿qué tenían en una mano? La lámpara, para que entiendan. Y la otra mano, la espada. Se descuidaron, hermanos. Yo creo que esa es la ilustración de un padre, ¿no? Trabaja, pero a la vez tiene la Biblia en su mano, la espada. No se descuida, ¿sí o no? Entonces, pregunta, ¿quién debe velar por la familia? El padre. ¿Sí o no? ¿Quiénes somos responsables? El padre, pues. ¿Quién debe pelear? ¿Quién debe ser el primero en detectar el obrar del diablo? El padre. Y yo creo que Nehemías fue astuto y dijo, vamos a juntar al padre con la familia. ¿Para qué? Para que la familia le ayude. Y qué mejor si el padre y la madre trabajan juntos en la obra de Dios y con los hijos, y velan y vigilan por las familias. ¿Se han dado cuenta qué es el propósito de Satanás y su manera de entrar a una casa? Su fin es detener la obra. Y yo creo que es lo mismo que hace hoy. Quiere detener lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, hermanos. No le demos tregua. Sepamos identificar y peleemos por lo que Dios dice que tiene mucho valor: la familia. Yo termino con este ejemplo. ¿Te acuerdas cuando el enemigo quiso matar a Jesús a través del rey Herodes? ¿Qué hizo José? Ya lo hemos estudiado. ¿Qué hizo José? Peleó por su familia. ¿Dejó de su comunión con Dios? Pero peleó por su familia. ¿Quién fue el primero en levantar a la madre y al hijo y llevárselos? José. ¿Quién fue el primero en comunicar con Dios para saber qué hacer? José. ¿Quién fue el primero en no ser ingenuo y decir voy a hacer lo que Dios me pide que haga? Fue José. ¿Entienden? ¿Qué debemos hacer los padres? Hacer lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, la familia es tan preciosa para Dios que piense en una descendencia, hermano. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna observación que tú hayas visto?